Hola a todos, hoy día soy Adriano Gamarra Vargas o NGC 411 282 Wulfu y ahora les voy a presentar algo que he querido hacer desde mucho tiempo, la historia y la cronología de Wulfu. Nota, muchas de estas historias en las fechas correspondientes no son 100% ciertas y no están confirmadas al 100%, solo son estimaciones que yo creé. Aquí vamos. Toro se originaría hace aproximadamente 13.770 millones de años. Exactamente 13.770.7770, cuando el universo se generó tras el Big Bang. Pronto ocurriría la aparición de estrellas, galaxias, nebulosas, etc. Pronto aparecía la Vía Láctea, la galaxia en donde se habita ahora. Y pronto se originaría el sistema solar, todos sus planetas. También se originarían Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, Plutón como planeta enano y otros cuerpos celestes. Entre los cuerpos celestes también encontramos a la Luna. Y además, todo eso hace 4.500 millones de años. De la Tierra y la colisión con Theia y del origen de la Luna, hace 4.400 millones de años empezaron las cosas. El metano empezaba a aumentar y eso causaba varias otras cosas más. También la temperatura de la Tierra empezaba a bajar, lo cual pasamos de esto a esto. Esto también ocurrió tras el último bombardeo masivo de asteroides que proporcionaron agua a la Tierra, hace 4.000 millones de años. Pero no habría signos de vida hasta hace 3.450 millones de años, pero en los restos del arcaico. Pero en Wulfuland aparecería por primera vez. Pronto, hace 3.100 millones de años, impactaría un meteorito en la zona de Wulfuland, causando la aparición de los siguientes elementos: calcio, fósforo y vitaminas falsas. Nota, estas vitaminas eran muy diferentes a la normal. No eran buenas, sino estos tipos de vitaminas eran venenosas. También aparecieron otros elementos como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre y el iridio. Pero hay una cosa: el iridio era el elemento que más se apreciaba en el átomo. El oxígeno era muy distinto, pues este oxígeno no era respirable. También hidrógeno y carbono formaron metano en las zonas de Wulfuland por aquella época, al igual que el amoníaco y el vapor del agua. Durante esta época también surgió el cratón más antiguo de Wulfuland, el cratón de Ayarkarkarkinear, hace 2.900 millones de años. Salió emergiendo del agua y actualmente le corresponde a la zona fronteriza con Suelia. Además que también tenía partes de Suelia. En esta zona se encontraban zonas de carbono, silicio, sodio, cloro y también hierro. Eso hacía que principalmente el sodio y también el cloro salieran y pronto se unieran en algunas veces para formar sal. El iridio y el silicio no lo hacían tanto. El hierro también tuvo una consecuencia impactante. Durante esa época también era la glaciación de Pongola. Durante esa época, los territorios de Wulfuland aún eran un conjunto de islas. De la zona fronteriza con Suelia también estaban partes de Paetia, Lusiland y del norte de Wulfuland.
Cuando estos llegaban al océano, estos se disolvían. Pero hace 2.700 millones de años y tras la glaciación de Pongola, la cantidad de hierro aumentó mucho, pero muchísimo. El hierro causó un tremendo aumento de estos niveles, lo cual hizo que el agua se pusiera de color rojiza, algo así. Durante esa época también habían aparecido seres procariotas hace 2.500 millones de años y además, no solo eso, también había aparecido las cianobacterias. Las bacterias normales llegaban a las diferentes zonas y no solo, también se disipaban con la sal. No solo llegaban con la sal, también agarraban el hierro, la cual era una fuente de veneno para este tipo de bacterias que no utilizaban para respirar el oxígeno, la cual hizo que muchas de estas bacterias desaparecieran. Luego la Tierra se congelaría y pasaría una época de la glaciación huroniana en donde la Tierra estuvo casi completamente congelada. Y eso durante entre 2.400 a 2.100 millones de años. Luego de que se descongelara toda la zona, empezarían a haber explosiones durante la época de formación de las cianobacterias, expulsando la sal y llevándola hacia otros lugares. Este proceso duró mucho tiempo, pues duró desde hace 2.000 millones de años hasta exactamente 1.250 millones de años. No hubo muchos cambios durante esa época. Durante esta época también aparecían otros procariotas avanzados como Cephlangentis, Alphagetis, Otulimendus, Tercornetus. Y no eran los únicos. Aparecieron varios otros de sus especies. Durante esa época también la sal, que ya era de sodio y cloro, ya se había convertido en lo que actualmente es. Y ocurría esto, se iba a esta zona. Durante esa época también se evaporaba a veces. También durante esa época, de hace 1.100 a 1.000 millones de años, esto también ocurría. También se expulsaban la sal. También durante esa época no solo también aparecieron otras especies como Ceratites, una especie de bacterianos procariota, hace 1.400 millones de años, Meleconontus 1.360, Sarabactus 1.330, Tulopactos 1.300 millones de años, Cernototos hace 1.250, Maloxonovexus 1.280, Melemenus y Caeromus 1.170 y 1.180 millones de años respectivamente, Stellonus hace 1.220 millones de años, y también Buncormus netus hace 1.150 millones de años. Este último se diferencia de los demás porque este tipo de bacterias esta bacteria del Buncornetus era un eucariota a diferencia del resto que eran procariotas. Caeromus y Melemetus podían disolver el sodio y el cloro. Y también hay otra bacteria eucariota, Balactorinerus, un eucariota que habitó hace 1.100 millones de años. También hay otros tipos de bacterias de 1.100 millones de años a 1.000 millones de años, como la especie Ceronontos tentumbaltis, que habitó hace 1.050, Bunustetus tendentis hace 1.030 y Maxolombonus olcomotis hace 1.050 millones de años y Sarabactus ornemertolis hace 1.000 millones de años. Esas eran las bacterias del Mesoproterozoico medio y superior.
Pero durante esa época, también la sal aún se iba hacia los continentes, pues estos ya eran mucho más grandes. Mientras tanto, otros materiales, más sal, se acidificaba la zona.